Ya, a ver, atiendan. Fíjense, les he dejado disponible un menú que dice bases de datos 2. Ahí está el ejercicio planteado. Acá. Bueno, aquí ya hemos recapitulado lo que tienen que hacer con esto, ¿no? Y se van a ir a bases de datos 2. Aquí les estoy dejando el planteamiento inicial, que es este. Bueno, ahí dice que tenemos una pequeña biblioteca y esta es la base de datos que vamos a generar. Estas son las variables: materia, precio, entrada, altura, peso, préstamo, opinión 1, 2 y 3. Fíjense, empezamos con la primera variable. Ustedes abren el SPS sin ningún dato, es decir, con una matriz de datos que esté totalmente en blanco. Está un poco lenta mi máquina. Fíjense, abren la base de una matriz de datos en blanco del SPS. Atiendan. Esta es la primera variable que vamos a definir, materia. La etiqueta es disciplina científica a la que pertenece el libro. ¿Qué tipo de variable va a ser esta de acuerdo a la clasificación de variables? ¿Va a ser cuantitativa, cualitativa? ¿Quién me dice? Aquí está. ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? Si es cualitativa, ¿es ordinal? ¿Es nominal? Nominal, alguien decía, ¿no? Y efectivamente, no podríamos jerarquizar y decir de que literatura es una materia superior a estadística, o que estadística es superior a geografía. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, en la matriz de datos que está en blanco, se van a ir ustedes a vista de variables, y ahí es donde definimos las variables. El nombre de mi primera variable va a ser materia. El tipo que hemos dicho va a ser cualitativa, ¿no? Para variables cualitativas utilizamos el tipo de variable cadena, que es como decir texto más o menos. Entonces en este caso yo voy a utilizar ese tipo de variable. La etiqueta hemos dicho que es la disciplina científica a la que pertenece el libro. Los valores, ¿qué valores hay acá? Estos, ¿no? E es igual a estadística, bueno, con mayúscula, minúscula es indistinto, estadística. G es igual a geografía. H es igual a historia. I es igual a informática. L es igual a literatura. Y ahí ya tendríamos definidos los valores. En la medida, cuando son variables cualitativas, tenemos que determinar si son ordinales o si son nominales. En este caso, ¿qué correspondería? Nominal hemos dicho, ¿no? Entonces, hasta ahí yo tengo ya definida mi primera variable. Y lo que tengo que hacer es ingresar estos datos. Fíjense, la primera materia es estadística, la segunda es geografía, y así sucesivamente. Lo van a ir ingresando, ¿no? Aquí con este visor de etiquetas podemos ver, ¿no? Fíjense, pero ¿qué ocurre acá en el libro número 25? ¿Qué está pasando aquí? Hay un asterisco. ¿Se ha perdido, dices?
Puede ser que sea un libro que no está debidamente identificado, ¿no? No sé, la tapa se terminó de salir. Y acá estamos usando un ejemplo de un valor perdido, ¿no? En el caso del ingreso puede ser alguna persona que no te quiere declarar su ingreso, te dice, no tengo por qué darte ese dato. O si yo les pregunto ahorita su edad, alguno de ustedes tal vez no quiere declararme su edad, ¿no? Entonces, este es un dato perdido. Y eso hay que definirlo acá. En vista de variables, fíjense, hay una opción que dice perdido. Y hay que decirle que vamos a utilizar el símbolo de asterisco para definir ese valor perdido, ¿no? Y pongo aceptar. Entonces, cuando yo vaya typeando, voy a llegar al caso número 25 y ahí le coloco el valor perdido. Y así sucesivamente ustedes van a ir typeando hasta el caso 30, que es el libro de geografía, ¿no? Acá. Y llenan toda la variable. Nos vamos a la segunda variable. Se trata del precio, el precio del libro en bolivianos. ¿Qué tipo de variable es el precio? Cuantitativa. ¿Es discreta o es continua? Puede llegar a ser continua, ¿no? Porque puede ser peso con centavos, ¿no? Entonces coloco ahí el precio en bolivianos. ¿Qué más tengo? Acá la medida para cualquier variable cuantitativa es automáticamente de escala. No hay que decirle si es discreta o si es continua. Luego tenemos la entrada, que es la fecha de entrada del libro a la biblioteca. Fíjense, coloco entrada. Tipo de variable va a ser fecha, porque voy a tener un día, mes y un año. Aquí coloco fecha de entrada del libro en la biblioteca. Pueden copiarlo directamente, no lo he protegido el archivo. Fíjense, la variable vejez, atiendan, luego no vaya a ser que tengan dificultades. Dice antigüedad del libro, número de años transcurridos entre su publicación y la fecha en la que se hace la investigación con los siguientes resultados. Aquí, por ejemplo, estamos estableciendo un intervalo, ¿no? El valor 1 aquí vamos a poner vejez, va a ser de tipo numérico y vamos a poner antigüedad del libro. El valor lo tenemos acá, el 1 va entre 1 y 3 años, aquí, entre 1 y 3 años. El 2 es entre 4 y 6 años. El 3 entre 7 y 9 años. Y el 4 de 10 años y más. Luego tengo la variable altura, que es en centímetros, fíjense, altura en centímetros. Luego tengo el peso, que es en gramos. Peso en gramos. La variable préstamo dice número de veces que se ha prestado el libro en el último año. La variable préstamo es el número de veces que se ha prestado el libro en el último año. ¿Qué tal, Miranda? Y finalmente tenemos tres opiniones. La opinión 1, 2 y 3.
La opinión 1 es de estudiantes. Acá hay que colocar, bueno, no nos permite utilizar el espacio, entonces podemos colocarlo seguido, ¿no? Esta es la opinión de los estudiantes. Pero esta variable tiene una peculiaridad, fíjense. Si bien es una variable cualitativa, el tipo va a ser numérico, porque estoy codificando esa variable cualitativa, ¿no es cierto? Entonces tengan ese cuidado. No estoy utilizando letras como en el caso de la variable materia. Acá estoy codificando las opiniones de mala, muy mala, buena, regular, como se ve acá. El código 1 es muy malo, 2 malo, 5 muy buena. Entonces hay que tener ese cuidado. En la base de datos le decimos que es numérico, que es la opinión de estudiantes, y colocamos los valores. 1 muy mala, una opinión muy mala del libro. 2 es mala, 3 es regular, 4 buena y 5 muy buena. Excelente, creo que dice, no, muy buena. O sea, es una opinión que tiene el estudiante de este libro. Lo mismo podemos hacer para la opinión 2, que es de docentes. A ver, silencio. Y la opinión 3, que es de administrativos. Opinión administrativos. Listo, ya tengo todas las variables definidas. Fíjense, acá hemos dicho, si bien es de tipo numérico, esta variable de opinión es una variable, ¿qué es? ¿Ordinal o es nominal? Las opiniones muy buena, buena, ¿se pueden ordenar? Sí, ¿no es cierto? Porque muy buena tendría como que la mejor ubicación, entonces tiene que ser ordinal. Entonces fíjense, hasta ahí yo ya he definido mi base de datos. Acá están todas las variables. Y lo único que hay que hacer es el trabajo de llenar estos datos, ¿no? Estos de acá. Una vez que hagan este procedimiento y que ya tengan la base de datos, van a realizar este análisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo haremos. Tengo aquí una base ya hecha. Fíjense, aquí descarga una base de datos. Deberían llegar a este resultado, ¿no? A este de acá. Tener esta base de datos. Dime. Claro, o sea, fíjate, aquí yo tengo definidos todas las variables, entonces tengo que empezar a llenar literatura, informática, etc. Claro, lo typeas todito, ¿no? Pero son 30 datos, jóvenes. O si quieren pueden, claro, en otras bases de datos, si tienes, ahorita estamos asumiendo que no tenemos esta base de datos. Vamos a hacer estos primeros gráficos. Aquí me están pidiendo un gráfico de la variable altura. Diagrama de barras de la variable altura, dicen, ¿no? Entonces, en gráficos, voy y hago un diagrama de barras de la variable altura. Acá está. Y ya genero la gráfica, ¿no? Entonces esta ya la pueden interpretar con una línea. Luego tenemos un diagrama de barras de barras de porcentajes, dice, ojo, ¿no? Hay porcentajes de la variable materia.
Fíjense, voy a gráficos, cuadro de diálogo antiguo. Ya no analizo la variable altura, sino la variable materia, que es esta, ¿no? Y en porcentajes. Aceptar. Ahí están. ¿Qué más tenemos? Aquí estos gráficos ya son un poco más interesantes, ¿no? En realidad los otros como que son muy clásicos. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un gráfico de barras agrupado, donde estoy cruzando la variable opinión de los estudiantes frente a la disciplina científica del libro. O sea, ¿qué opinan los estudiantes sobre cada uno de los libros de distintas asignaturas? Para eso hago lo siguiente: me voy a gráficos, cuadro de diálogo antiguo, barras, pero acá son agrupadas, ya no son simples. Entonces las variables que estoy usando son disciplina científica y está definido por la opinión de estudiantes, ¿no? Aquí también hay la posibilidad de mostrar datos perdidos. Y aquí está. ¿Cómo puedo interpretar esto? Usted que está riendo tanto, interpréteme este gráfico. Acá está la opinión de estudiantes y acá está la materia. ¿Cómo lo interpretaría? A ver, a su compañera, ¿cuál es su interpretación? Porque la veo distraída y luego va a estar igual de perdida para hacer la práctica, ¿no? Dígame una interpretación que se le ocurra. Ya podría ser. Fíjense esto, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? En este otro gráfico tenemos un gráfico de barras apilado, ¿no? Fíjense, de la variable materia respecto de la opinión 1. ¿Cómo genero este gráfico? Me voy a analizar gráfico, cuadro de diálogo antiguo, barras, le digo apilado, ¿no? Uy, no está mostrando, sí. Reitero. Gráfico, cuadro de diálogo antiguo, y ya no son agrupados, son apilados, y son estas variables, ¿no? Acá está, y está por frecuencia nomás, acá. Y le pongo aceptar. Oh, perdón, no le he puesto apilado. Gráfico apilado, tiene que estar marcado, ¿no? Y coloco disciplina en la categoría y la opinión de estudiantes. Si quiero mostrar datos perdidos, le digo que es justamente el libro número 25, ¿no? Y aquí está. Aquí se ve con mayor claridad, ¿no? En estadística predomina el verde, que es malo; en geografía el amarillo, que es muy bueno, y así sucesivamente. Es otra forma de mostrar los datos, ¿no? Igual sería bueno una pequeña interpretación. Acá tenemos otro gráfico, jóvenes, atiendan. Tenemos acá, estamos comparando la opinión. Podríamos utilizar cualquier estadístico. Aquí estamos utilizando las medianas. ¿Qué es una mediana? ¿Qué implica el dato de una mediana? ¿Alguien se acuerda? Es el dato por encima del cual está el 50% y por debajo del cual está el otro 50%, que no necesariamente va a tener que coincidir con la media, ¿no? Que es el promedio. Entonces, fíjense, acá estamos comparando, podríamos comparar promedios también de las opiniones de docentes, administrativos y estudiantes. Entonces, ¿cómo hago esto? Me voy aquí a gráficos, cuadro de diálogo antiguo, barras. Puedo decirle para distintas variables, en simple, para distintas variables, y aquí puedo colocar más de una variable.
En este caso voy a colocar las tres opiniones de docentes, de estudiantes. Esto es interesante porque tú podrías comparar distintos segmentos de opinión, ¿no? Alguien me hablaba de las elecciones, podrías comparar la opinión del sector rural, urbano, o del sector de empresarios, comerciantes, en fin, ¿no? O sea, hacer un análisis como que más comparativo. Y acá en estadísticos yo puedo ver si quiero comparar la media, la mediana, etcétera, ¿no? Vamos a colocar la media. Y tenemos aquí la opinión media de los estudiantes, docentes y administrativos. Luego acá tenemos un gráfico de barras con la variable préstamo, que es la misma que de altura, solamente con la variable préstamo, no hay mayor. Este es un gráfico de sectores, ¿no? Comúnmente conocido como gráfico pie, torta le llaman, ¿no? Y esto lo podemos hacer acá. Gráficos, cuadro de diálogo antiguo. En realidad lo correcto es gráfico de sectores, ¿no? ¿Por dónde está? Ahí está. Y definen la variable, que es la materia. Pueden colocarle en porcentaje de casos. Generalmente cuando hay temas de opinión se utiliza esto. Bueno, tenemos un gráfico de áreas igual, ¿no? Disciplina científica sobre opinión, un histograma, generalmente para las variables continuas nos sirve el histograma. Esto lo podemos generar acá. Gráfico, cuadro de diálogo antiguo, acá está el histograma y aquí está el gráfico de áreas. Acá mismo te da esa opción. Esta, por ejemplo, es la variable precio. Fíjate, gráfico, cuadro de histograma. Estamos usando la variable precio. Y hay una opción, creo que por defecto, aquí, mostrar curva normal. ¿No? Y te va a mostrar la línea de tendencia. Si haces una regresión, igual clic derecho, agregar línea de tendencia y te va a colocar la línea sobre la cual deberían estar ajustados todos los datos. Y aquí hay otro cuadrito de un gráfico de barras, pero igual de la disciplina científica a la que pertenece, ¿no? En función, dice, de la mediana del número de préstamos, ¿no? Bueno, es un análisis bien chiquito, pero muy útil. Esta es mi interpretación. Esta de acá, supónganse que he hecho esto. Voy a exportar esto a un archivo de Word. Acá, bases de datos 2. Exportar. Supónganse que he trabajado esto, obviamente aquí falta la interpretación, que en el Word ustedes lo hacen en un momento. Entonces tengo aquí mi documento, este es, y esto lo van a subir al Drive, o pueden usar el SlideShare, hay varias plataformas, ¿no? Ya, les voy a indicar el SlideShare porque el Drive ya les hemos indicado, ¿no? Supónganse que este es el documento donde están las gráficas, ¿no? Que acabo de hacer. Obviamente le van a borrar las cosas innecesarias, ¿no? Esto, por ejemplo, nada que ver. Solamente queremos el gráfico y la interpretación abajo, ahí. Entonces asuman que este es mi documento. En el SlideShare, ustedes lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta. .net. Es de los más utilizados, ¿no? Porque hay otros portales que te piden subir documentos y demás adicionales para que tú puedas descargar. Entonces se crean un usuario y le colocan subir el archivito. Bueno, se loguean previamente, no me acuerdo ya mi cuenta. Pero una vez que suben el archivo, les va a dar la posibilidad de compartir. A ver, vamos a hacer una prueba. No, sí o sí te pide una cuenta.
no me acuerdo ya mi contraseña de upload. Pero la situación es esta, fíjense, tengo aquí un documento subido. Una vez que has cargado el documento, suponte que es este, fíjate, este de acá, entonces hay una opción de compartir. Y acá te dan los códigos HTML, el código abreviado, entonces lo que necesitamos es este, ¿no? Este código. Y lo copias y ya está compartido. Hay varias de estos portales, AnyFlip, donde tú puedes compartir en versión de revista. Son gratuitos, ¿no? Solo hay que registrarse y hay una parte siempre donde dice incrustar, insertar y ahí te da el código para que tú lo puedas colocar en cualquier portal.